Hey, ¿qué tal mis queridos y nunca bien ponderados cinéfilos? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Hablemos de Movies. Yo soy Toño Man y en esta ocasión quería hablarles de una película que ya tenía yo tiempo que quería hablar, pero por obvias razones de la temática de esta cinta y con respecto a la situación mundial que estamos viviendo en tema de salud, no me había atrevido a abordar. Sí, me refiero a la película 12 monos, protagonizada por Bruce Willis, es dirigida por Terry Gilliam y fue estrenada en el año de 1995. Pero ahora que lo pienso, creo que en estos tiempos difíciles que estamos pasando, donde tanta gente ha padecido pérdidas irreparables, creo que es cuando cobra más relevancia hablar del mensaje oculto que nos trae este excelente filme. Y precisamente una parte de la trama de esta película trata acerca de que en el año 1996 es liberado un virus mortal que termina esparciéndose por todo el mundo, y para el año 2035 tiene a toda la humanidad viviendo bajo tierra, ya que la superficie está totalmente contaminada y solo habitan los animales salvajes, los cuales parecen ser inmunes al virus. Pero de alguna manera unos científicos han descubierto cómo viajar en el tiempo y tienen el plan de enviar a un prisionero llamado James Cole, interpretado por Bruce Willis, al año 1996, con el propósito de obtener una muestra del virus original antes de que empezara a mutar y con la esperanza de que en el futuro puedan desarrollar una cura y regresar a la humanidad nuevamente a la superficie del planeta como la especie dominante. Cuando se trata de la flexibilidad de la historia, las historias de viajes en el tiempo existen en un espectro. En un extremo hay historias en las que el destino se puede cambiar fácilmente, como en Volver al Futuro, en el que Marty McFly altera el pasado y casi destruye su propia existencia. Y si nos movemos hasta el otro extremo, tenemos esta película 12 monos, donde la historia está escrita como si fuera acero indeformable y no es posible cambiar nada. Sin embargo, esta no es una historia optimista, por el contrario, lo que descubrimos es que no hay esperanza para las personas que Cole ve en sus viajes en el tiempo, como dice en una parte y extrañamente prediciendo el sexto sentido: todo lo que veo son personas muertas, ya que desde su punto de vista el pasado ya no se puede cambiar para evitar el inminente apocalipsis. Aún así, aquí podemos encontrar el tipo de mensaje que esta película nos enseña: disfrutar de los pequeños placeres, aunque estos sean pasajeros, vale la pena disfrutar cada momento. O como dice el dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Al principio, Cole tiene un ferviente sentido de misión, intentando abrirse camino a través del mundo para obtener lo que necesita del pasado y regresar al presente tan pronto como pueda. Pero a medida que continúan sus viajes, lo encontramos cada vez más tomando tiempo para saborear estos últimos días antes de que la humanidad perdiera su batalla contra la naturaleza. Tocando nuevamente el tema de lo inevitable, como ya hablé en un video anterior de la película La Llegada, al final de esta cinta 12 monos vemos también cómo se cierra el círculo del tiempo, cuando James Cole se da cuenta muy tarde que los sueños que le atormentaban de niño de un hombre siendo acribillado en el aeropuerto eran de él mismo tratando de detener la propagación del virus y para después morir trágicamente. Y sin embargo, a pesar de todo esto, la película termina con una nota de optimismo extremadamente cauteloso. El virólogo que lleva el mortal virus se sienta en su avión junto a alguien y vemos que es uno de los científicos de los años 2030,
Ella le dice que trabaja en seguros. Podemos suponer que ella está allí para completar la misión de Cole y llevar uno de los viales a la gente del futuro y trabajar en una cura, lo cual ella no habría logrado saber la ubicación exacta de su objetivo sin los esfuerzos de Cole. Lo que hizo Cole no fue en vano. Aquí radica por qué 12 monos se siente tan relevante en estos tiempos, que quizás sea, de hecho, demasiado tarde para evitar la gran pandemia que estamos pasando en todo el mundo. Pero no podemos aceptar que la catástrofe sea el final de la historia. Habrá algún tipo de futuro, por difícil que sea vivir en él. Es nuestra responsabilidad preparar todo lo que podamos para la supervivencia de lo que vale la pena preservar en esa existencia venidera. La película 12 monos no tiene un final bonito, pero nos recuerda que podemos aprender de los días en que vivimos para mejorar el mundo venidero. Todavía vivimos en el ahora y todavía hay trabajo por hacer y maravillas por experimentar. Es todo por esta ocasión, amigos cinéfilos. Espero que el video les haya gustado. Por favor, no dejen de darle like y compartirlo en sus redes sociales. Eso me ayudará bastante a seguir creando más contenido. Y no me queda más que pedirles que por favor se cuiden mucho. Yo soy Toño Man y me gusta un chingo que hablemos de movies. Hasta la próxima. I'm not saying you're not mentally ill. For all I know, you're crazy as a loon. But that's not why you're here. That's not why you're here. It's not why you're here. You're here because of the system.